Miguel Gregorio se ajustó las gafas y cerró el registro de calificaciones. La última clase había terminado, los pasillos del instituto se vaciaban poco a poco. Los alumnos de tercero de ESO discutían el examen de Dostoyevsky, alguien se quejaba de la dificultad de las preguntas sobre los dobles en Crimen y Castigo. Sus voces resonaban como ecos por los pasillos que se vaciaban, mezclándose con el ruido de las taquillas que se cerraban y los pasos apresurados de los estudiantes de bachillerato que corrían para coger el autobús. Miguel recogió sus papeles en el gastado maletín de cuero natural, regalo de su mujer por el 10º aniversario de su carrera docente. En las cubiertas de los cuadernos aún lucían los nombres de los alumnos, escritos con letra infantil: Pérez María, Sánchez Ignacio, Jiménez Esperanza. Cada cuaderno guardaba una parte del alma infantil, los esfuerzos y pequeños descubrimientos en el mundo de la literatura. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo las ventanas de un cálido color ámbar. En la sala de profesores olía a tiza y libros viejos, y en el alféizar florecían las violetas que cultivaba Valentina Sánchez, profesora de primaria. Cuidaba estas flores con la misma ternura con que trataba a sus alumnos de primero. Dentro de media hora recogería a Alejandro del primer grado y volverían a casa. El niño segaramente le contaría sobre las nuevas letras que habían aprendido hoy, o sobre cómo Sergio, el de la mesa de al lado, sabía sumar números de memoria. Alejandro captaba todo al vuelo, y Miguel a veces se sorprendía sintiéndose orgulloso de su hijo, aunque procuraba no mostrarlo demasiado. Pero Ana volvía a retrasarse, el proyecto de reforma de un edificio de oficinas requería aprobaciones adicionales en el ayuntamiento. Las últimas semanas llegaba cada vez más tarde a casa, con carpetas de documentos bajo el brazo y expresión de cansancio. A veces Miguel escuchaba sus conversaciones telefónicas, términos técnicos, fechas de entrega, discusiones de presupuestos. Todo como siempre, y sin embargo algo había cambiado en su entonación, había aparecido cierta distancia, como si hablaran no de su proyecto, sino de un asunto ajeno. El camino a casa llevaba unos 25 minutos en coche, un coche viejo pero fiable que habían comprado hacía 5 años. A Alejandro le gustaba sentarse en el asiento delantero y observar la carretera, haciendo infinitas preguntas sobre los semáforos, las señales de tráfico y por qué algunos coches iban más rápido que otros. Miguel respondía pacientemente, recordando su propia infancia y las explicaciones paternas sobre el funcionamiento del mundo. En casa Marina Pérez ya estaba dando de comer a los pequeños. La mujer había aparecido en su hogar hacía 3 años, cuando nació Carlos, y desde entonces se había convertido casi en un miembro de la familia. Conocía los gustos de cada niño, recordaba quién amaba las gachas con pasas y quién se negaba categóricamente a la sémola. Marina nunca alzaba la voz, pero los niños la obedecían sin rechistar, en su calma había algo maternal y confiable. Daria dibujaba princesas con lápices de colores en la mesa de la cocina, mostrando de vez en cuando a la asistenta nuevos detalles de los vestidos. Los lápices estaban esparcidos por toda la superficie de la mesa, rosa, azul, amarillo, violeta. La niña elegía concentrada el tono para el siguiente volante o diadema, mordiéndose la punta de la lengua, este hábito lo había heredado de su madre. En los dibujos las princesas bailaban en bailes, paseaban por jardines con unicornios, vivían en castillos con torres cónicas. Cada princesa tenía su propia historia, que Daria contaba gustosa a quien quisiera escuchar. Pero por alguna razón últimamente en casi todos los dibujos aparecía la misma mujer con un vestido suntuoso, muy parecida a mamá. Carlos estaba sentado en la silla alta, esparciendo las gachas por el plato. Tenía 2 años y medio, edad en que cada comida se convierte en un proceso creativo. Las gachas acababan no solo en la boca, sino también en las mejillas, en la camiseta, en la bandeja de la silla. Marina lo limpiaba pacientemente con una servilleta, tarareando algo por lo bajo. «Papá, tío», gritó alegremente el pequeño al ver a su padre. Esta frase había aparecido en el vocabulario de Carlos hace poco y significaba algo así como «papá ha llegado». Miguel cada vez intentaba explicar la expresión correcta, pero por ahora sin éxito, el lenguaje infantil vive según sus propias leyes. «Papá de Carlos», corrigió pacientemente Miguel, sentándose a su lado y besándolo en la coronilla. El pelo del niño era suave, con un ligero rizo, igual que el suyo de pequeño. «¿Cómo va todo, princesa?» Daria le tendió el dibujo con intrincados rizos y florecillas. En la hoja de papel lucía una figura femenina con vestido rosa y adornos dorados. La corona en la cabeza brillaba con todos los colores del arco iris, y al lado había un hombre misterioso en frac. «Esta es mamá con un vestido bonito».
Va a ir al baile con el príncipe. Miguel examinó atentamente el dibujo. Daria había dibujado cuidadosamente cada detalle, pendientes en forma de gota, pulsera en la muñeca, incluso zapatos pequeños de tacón. El príncipe se veía difuso, pero mamá estaba dibujada con precisión fotográfica. Muy bonito. ¿Y qué harán en el baile? Bailar el vals. Y el príncipe le regalará a mamá un anillo mágico que cumple deseos. Miguel sonrió. Últimamente la niña dibujaba a menudo a mamá con trajes de baile, como preparándola para alguna celebración. La fantasía infantil no conocía límites y Daria trasladaba fácilmente a sus dibujos argumentos de cuentos de sus dibujos animados favoritos. ¿Pero por qué siempre mamá? ¿Por qué no la princesa del libro o una heroína imaginada? Alejandro hacía los deberes de matemáticas, trazando concentrado números en el cuaderno. El niño estaba sentado en el escritorio del cuarto infantil, inclinado sobre el libro de texto. Primero se le daba fácil, a diferencia de su padre, captaba las ciencias exactas más rápido que las humanísticas. Los números para Alejandro eran un lenguaje comprensible, lógico y predecible, no como la literatura con su polisemia y significados ocultos. Al lado del cuaderno había una regla, una goma y un lápiz simple, todo el arsenal de un alumno de primero. A Alejandro le gustaba el orden en el escritorio, colocaba todo en su lugar y se enfadaba si alguien tocaba sus cosas. En esto se parecía al abuelo materno, ingeniero meticuloso que podía explicar durante horas el funcionamiento de los mecanismos. Marianita, gracias por la ayuda. Yo me quedaré con los niños. Marina asintió, siguiendo limpiando la mesa de migas. Se movía pausadamente, sin prisa, convirtiendo la limpieza en algún proceso meditativo. En su cara había una sonrisa bondadosa, la misma que regalaba a los niños todo el día. Miguel, ¿mañana por la mañana no hace falta que venga? Ana me dijo que tenía el día libre. Venga como siempre. A mi mujer puede cambiarle el plan. Miguel pronunció esto automáticamente, sin siquiera pensar de dónde había salido la información sobre el día libre de Ana. No lo había mencionado por la mañana durante el desayuno, no lo había dicho la noche anterior. Normalmente los planes se discutían con antelación, especialmente si concernían a los niños y las tareas domésticas. Marina asintió y empezó a recoger sus cosas. La mujer llevaba trabajando con ellos ya 3 años, conocía todas las costumbres familiares y nunca se inmiscuía en los asuntos personales. Tenía una capacidad asombrosa de estar cerca cuando hacía falta ayuda, y volverse invisible cuando la familia necesitaba estar a solas. Los niños la adoraban, sabía contar cuentos, hacer peinados a Daria y jugar al escondite con Carlos. Su bolso era siempre el mismo, azul marino, gastado por el tiempo, pero cuidado. Dentro había caramelos de menta, pañuelos de papel y una pequeña foto de su nieta. Marina a veces enseñaba esta foto a los niños, contaba cómo la niña estudiaba en el conservatorio y tocaba el violín. A las 8 de la noche Miguel había acostado a los pequeños. Carlos se dormía rápido, el día había estado lleno de impresiones y juegos. Miguel le cantaba a una nana que recordaba de su propia infancia, acariciándole la espalda. El niño respiraba por la nariz, abrazando a su oso de peluche, regalo de la madrina en el primer cumpleaños. Acostar a Daria era más difícil. Exigía un cuento para dormir, luego otro más, luego un vaso de agua, luego abrazos. Era todo un ritual que se alargaba media hora. La niña yacía en su camita bajo la manta rosa con dibujos de hadas, y al lado se sentaba todo un ejército de muñecas, testigos de sus secretos infantiles. Alejandro leía un libro infantil en su cuarto. En la mesilla de noche había una pila de libros, enciclopedia para niños, colección de cuentos sobre animales, las aventuras de Sabelotodo. El niño leía vorazmente, como en su tiempo su padre, sumergiéndose en los mundos literarios de cabeza. La casa se llenó del silencio habitual, crujido del parquet, tic-tac del reloj antiguo del salón, ruido de agua en las tuberías. Estos sonidos eran la música del hogar acogedor, melodía familiar bajo la cual se dormían y despertaban 3 generaciones de la familia. La casa recordaba las voces de abuelos y abuelas, los primeros pasos de los niños, las fiestas familiares y conversaciones cotidianas. El parquet del salón era aún prerevolucionario, de roble, ennegrecido por el tiempo, pero sólido. Miguel recordaba cómo de pequeño gateaba por este suelo, buscando dibujos especiales en las fibras de la madera. El reloj de la repisa de la chimenea había quedado del bisabuelo, voluminoso, con péndulo, que marcaba cada cuarto de hora con campanadas plateadas.
Ana volvió a las 9:30. Miguel oyó el sonido de las llaves en la cerradura, luego pasos suaves en el recibidor. Se quitó los zapatos, salones negros de tacón bajo que llevaba a la oficina, y los puso cuidadosamente en el zapatero. Colgó el abrigo en el perchero junto a la chaqueta de Alejandro y la americana de Miguel. ¿Cómo están los niños? La voz sonaba cansada, sin la calidez habitual. Ana no se asomó al salón donde estaba sentado Miguel con un libro, sino que se dirigió directamente a la escalera. Su silueta pasó por el hueco de la puerta, figura esbelta con traje estricto, pelo recogido en un moño pulcro. Los pequeños duermen, Ale está leyendo. La cena está en la nevera. Gracias. Tomaré algo rápido. Fue a la cocina, sacó un yogur de la nevera. Miguel notó que su mujer otra vez no le había dado un beso al encontrarse. Antes era un ritual obligatorio, incluso después de una breve separación. Ana siempre le besaba la mejilla, preguntaba por el día, contaba sus noticias. Ahora este ritual había desaparecido tan imperceptiblemente como desaparecen las costumbres infantiles, primero te olvidas una vez, luego otra, y luego ya no parece importante. Miguel escuchó los sonidos en la cocina, roce del envase al abrirse, golpe de la cuchara contra las paredes del vasito, sonido suave de la nevera. Ana comía sola, sin invitarle a hacerle compañía, como hacía antes. ¿Cómo avanza el proyecto? Miguel preguntó esto a través de la puerta entreabierta, sin entrar en la cocina. Por alguna razón apareció la sensación de que su presencia sería superflua, que la mujer preferiría quedarse a solas con el yogur y sus pensamientos. Lentamente. El Departamento de Arquitectura exige revisar la planificación de las plantas técnicas. Habrá que volver a presentar los documentos para aprobación. En la voz se oía el cansancio habitual de una persona que lucha contra la máquina burocrática. Ana llevaba trabajando en el sector de la construcción ya 8 años, había empezado como ayudante de arquitecto, luego se convirtió en gerente de proyectos. Conocía todos los entresijos de obtener permisos, todas las dificultades de las aprobaciones. ¿Cuánto más? 2 semanas seguro. ¿Puede que más? Ana hablaba sin entusiasmo, removiendo mecánicamente el yogur con la cuchara. Normalmente contaba gustosa los problemas del trabajo, pedía consejo o simplemente compartía impresiones sobre los colegas. Tenía toda una galería de personajes, Víctor Sánchez del Departamento de Arquitectura con sus manías sobre cada coma en los documentos, Marina de Contabilidad con su pasión por las plantas de interior, el joven ingeniero Pablo que se enamoraba de cada nueva empleada. Pero ahora en su relato no había ni humor ni detalles vivos, solo hechos secos, como un resumen de noticias. Daria te ha dibujado con un vestido de baile. Me lo enseñarás mañana. Estoy muy cansada. Miguel asintió, aunque la mujer no veía su gesto. Ana realmente parecía agotada, hombros caídos, movimientos lentos, ligeras ojeras. El trabajo en el sector de la construcción requería atención constante, aprobaciones, controles, documentación infinita. Al final del día la persona quedaba exprimida como un limón, sin fuerzas para la comunicación familiar. Miguel recordó los primeros años de su matrimonio, cuando Ana apenas empezaba su carrera. Llegaba a casa entusiasmada, llena de planes e ideas. Contaba cada proyecto con tales detalles que Miguel bromeaba, pronto él mismo se convertiría en experto en construcción. Entonces el cansancio era diferente, agradable, creativo, no agotador. Al día siguiente en el instituto le visitó su hermana Elena. Entró en la sala de profesores durante el recreo largo, trajo documentos para tramitar la herencia de una prima segunda. Elena trabajaba en un despacho jurídico y a menudo ayudaba a los parientes con diversas formalidades. La sala de profesores en este momento zumbaba como una colmena. Los colegas discutían las nuevas recomendaciones metodológicas, se quejaban del comportamiento de algunos alumnos, planeaban reuniones de padres. Valentina Sánchez preparaba té de hierbas en una tetera pequeña que guardaba en su mesa. Olía a menta y melisa. Miguelito, ¿tu Ana entiende bien de normativas de construcción? Elena despegó los papeles sobre la mesa, sacó del bolso las gafas para leer. Tenía la costumbre de ir directamente al grano, sin largos preámbulos. En el trabajo esta cualidad ayudaba, en la comunicación personal a veces parecía brusca. Naturalmente. Es gerente en una empresa de proyectos. Ayer me la encontré en una consulta con un agente inmobiliario. Discutían el valor de tasación de casas particulares en el centro histórico. Miguel dejó el bolígrafo con el que corregía otra tanda de controles. ¿Para qué le hace falta eso?
Dice que para el trabajo necesita entender el mercado inmobiliario. Pero se interesaba demasiado detalladamente precisamente por las casas viejas. Preguntaba por el papeleo en la venta, por beneficios fiscales. Elena hablaba tranquilamente, pero Miguel sentía bajo sus palabras cierta inquietud. La hermana siempre se había distinguido por la observación, hábito profesional de jurista de notar detalles y sacar conclusiones. Puede que le haya tocado algún cliente específico. Puede ser. Elena se encogió de hombros, pero Miguel notó dudas en su voz. La hermana siempre se había distinguido por la franqueza y disimulaba mal la desconfianza. Tenía desarrollado el sexto sentido para la falsedad, cualidad útil en la práctica jurídica. Los documentos de herencia resultaron bastante simples. La tía había dejado un pequeño piso en el barrio viejo y cierta suma en cuenta bancaria. Nada complicado, pero que requería tramitación según todas las reglas. Por la noche en casa decidió preguntarle directamente a su mujer. A Miguel no le gustaban los sobreentendidos en la familia, prefería aclarar todo de inmediato. Era un rasgo del carácter que le ayudaba en la enseñanza, los alumnos valoraban su honestidad y apertura. Lena dice que te consultaste con un agente inmobiliario sobre casas viejas. Ana se quedó inmóvil por un segundo, recogiendo juguetes infantiles en la cesta. En sus movimientos apareció una tensión apenas perceptible, así se quedan las personas cuando oyen una pregunta inesperada. Sí, el cliente quiere comprar una mansión para oficina. Hay que entender la especificidad de tales transacciones. Entiendo. La explicación sonaba razonable. En el trabajo de Ana realmente se daban proyectos no estándares que requerían estudiar las peculiaridades del mercado inmobiliario. Miguel no insistió en los detalles, confiaba en su mujer y no veía motivos para sospechas. Durante la cena Ana casi no habló. Los niños contaban los acontecimientos del día. Alejandro había sacado un sobresaliente en lectura por la lectura expresiva de un poema de Machado. Daria había aprendido una canción nueva en el jardín sobre un conejito y una zanahoria. Carlos intentaba repetir palabras tras los mayores, convirtiéndolas en divertida jerigonza. La cena familiar siempre había sido tiempo de comunicación, cuando cada uno podía compartir sus noticias. Miguel contaba casos divertidos de la vida escolar, los niños compartían impresiones, Ana normalmente intercalaba comentarios, hacía preguntas. Pero hoy comía en silencio macarrones con queso, asintiendo de vez en cuando en respuesta a los relatos infantiles. «Mamá, ¿por qué ya no nos abrazas antes de dormir?», preguntó Daria. La pregunta sonó tan inesperada que todos callaron. Carlos dejó de golpear con la cuchara el plato, Alejandro se apartó del libro que leía incluso comiendo. «Sí os abrazo. No todos los días. Y antes sí nos abrazabas». Ana miró a la niña, luego a Miguel. En sus ojos pasó algo parecido a culpa o desconcierto. «Es que me canso muchísimo. En la oficina todo el día hay ruido, llamadas telefónicas, reuniones. En casa quiero silencio». Daria asintió, pero parecía disgustada. Para un niño de 5 años los abrazos de mamá no son solo ritual, sino confirmación de amor y seguridad. Miguel cogió a la niña en brazos, la besó en la coronilla. «Mamá trabaja mucho para que todo nos vaya bien». Después de que los niños se acostaran, Ana se fue directamente al dormitorio. Dijo que quería leer antes de dormir. En la mesilla había una novela de alguna escritora moderna, sobre una mujer que cambia radicalmente su vida después de los 35 años. Ana había tomado este libro en la biblioteca hacía 2 semanas. Miguel se quedó en el salón, corrigiendo cuadernos de alumnos. El bolígrafo rojo se deslizaba por las páginas, corrigiendo errores y dejando comentarios breves. Las redacciones de tercero de ESO sobre el tema que es la felicidad impresionaban por su sinceridad e inmediatez. Alguien escribía sobre la amistad, alguien sobre viajes, alguien sobre la familia. Hacia medianoche subió arriba. La mujer ya dormía, vuelta hacia la pared. El libro yacía en la mesilla cerrado, la página en que se había quedado ayer. El marcapáginas no había avanzado ni un centímetro. Resulta que Ana no había leído, sino que simplemente había estado tumbada con los ojos cerrados, pensando en algo suyo. Miguel se acostó a su lado, procurando no hacer ruido. Ana respiraba uniformemente, pero él sentía que su sueño no era profundo, era inquieto. A veces se sobresaltaba o suspiraba suavemente. Fuera susurraban las hojas del viejo arce que crecía desde tiempos del abuelo. El árbol era testigo de 3 generaciones de la familia, había visto juegos infantiles, primeros besos, bodas y entierros.
La casa recordaba 3 generaciones de la familia, y Miguel siempre había sentido en sus paredes una tranquilidad especial. Aquí reinaba atmósfera de continuidad, conexión de tiempos. En cada cuarto vivían recuerdos, dibujos infantiles en el papel pintado del cuarto de los niños, lugar gastado en la barandilla, arañazo en el parquete, una maceta que se había caído en su tiempo. Pero hoy la tranquilidad por alguna razón no llegaba. En el aire se cernía algo impalpable, inquietante, como antes de tormenta, cuando las nubes aún son claras, pero el viento ya empieza a agitar nerviosamente las hojas. Miguel yacía con los ojos abiertos, escuchando los sonidos nocturnos de la casa e intentando entender qué había cambiado en su vida familiar mesurada. Una semana después Marina se retrasó, ayudando con el planchado de la ropa infantil. La plancha silbaba, dejando pliegues rectos en la tela, y en el aire se cernía ligero olor a almidón y frescura. La ropa infantil estaba dispuesta en la tabla de planchar en montones ordenados, uniforme escolar de Alejandro, vestiditos alegres de Daria, camisetas diminutas y pantaloncitos de Carlos. Los niños jugaban en el salón bajo la supervisión del padre. Alejandro construía un castillo con el mecano, explicando periódicamente a los pequeños las particularidades arquitectónicas de su creación. Daria había sentado a todas sus muñecas en círculo y les contaba un cuento sobre una princesa que había partido a buscar un espejo mágico. Carlos rodaba por el suelo un cochecito, haciendo sonidos de motor y comentando de vez en cuando lo que pasaba en su lengua infantil. Miguel corregía cuadernos en la mesa de la cocina, colocándose de manera que viera a los niños y al mismo tiempo oyera si la asistenta necesitaba ayuda. Los controles de literatura requerían atención especial, había que no solo comprobar el conocimiento del texto, sino valorar la profundidad de comprensión, la capacidad de analizar los motivos de los personajes. Marina trabajaba en silencio, concentrada alisando cada pliegue en la ropa infantil. Tenía un talento especial para convertir las cosas arrugadas en perfectamente cuidadas. La mujer nunca se apresuraba, no permitía negligencia, la calidad del trabajo era para ella cuestión de orgullo profesional. Miguel, ¿Ana ayer no estaba en el objeto? La pregunta sonó cautelosa, como de pasada. Marina siguió planchando el vestidito de Daria, sin levantar los ojos de la plancha. En su voz no había condena o curiosidad maliciosa, solo perplejidad natural de una persona acostumbrada a conocer el horario de la familia. Estaba. Dijo que había pasado todo el día en la zona industrial. Miguel respondió automáticamente, sin apartarse de otra redacción sobre el tema: el papel de la naturaleza en las obras de Unamuno. La alumna Sokolova había escrito un trabajo interesante sobre la conexión del paisaje con el mundo interior de los héroes, pero había cometido varios errores gramaticales. ¡Qué raro! La vi en el café de la calle Mayor, hablando con un hombre ejecutivo, con traje caro. Marina finalmente levantó la cabeza, miró a Miguel con expresión de persona que casualmente se había convertido en testigo de algo importante. La plancha se detuvo a mitad del movimiento, quedó suspendida en el aire sobre la tela. Miguel levantó la cabeza de los cuadernos. El bolígrafo rojo se quedó inmóvil sobre la línea donde la alumna reflexionaba sobre el significado simbólico de la tormenta en la novela Niebla. ¿A qué hora? Después de comer. Sobre las 3. Discutían unos documentos. Marina puso la plancha en el soporte, dejó el vestido infantil. Sus manos se movían más lentamente de lo habitual, así pasa cuando una persona entiende que ha dicho algo significativo, pero no sabe a qué consecuencias llevará esto. Seguramente se encontró con un contratista. Ahora tiene muchas reuniones de negocios. Miguel pronunció esto tranquilamente, intentando convencerse ante todo a sí mismo. En el trabajo de Ana realmente se daban reuniones no planificadas con proveedores, contratistas, representantes del cliente. El sector de la construcción requería constantes aprobaciones, discusiones, solución de problemas que surgían de repente. Marina asintió, pero la expresión de la cara siguió pensativa. Volvió al planchado, pero ya se movía menos segura. La mujer había vivido años suficientes para aprender a leer entre líneas, notar incongruencias en las palabras y actos de las personas. El café de la calle Mayor se encontraba en el extremo opuesto de la ciudad respecto a la zona industrial donde debía estar el objeto de Ana. El camino hasta allí llevaba mínimo 1 hora en una dirección. Si Ana estaba en el café a las 3 del día, significa que del objeto había salido bastante temprano. Por la noche, cuando los niños por fin se durmieron y la casa se llenó del silencio nocturno habitual, Miguel preguntó a su mujer sobre el encuentro.
Ana estaba sentada en el dormitorio ante el tocador, quitándose el maquillaje de la cara con discos de algodón. En el espejo se reflejaba la cara cansada de una mujer que había pasado todo el día resolviendo cuestiones profesionales complejas. Marianita dice que te vio en el café con algún hombre. Ana no se estremeció, no dejó de quitarse el rímel de las pestañas. Su reflejo en el espejo parecía tranquilo, posiblemente incluso ligeramente sorprendido por tal información. Sí, me reuní con el representante de la organización contratista. Discutíamos documentación sobre materiales. ¿Y el objeto? Por la mañana estuve en el objeto y después de comer, reunión. ¿No te lo dije? Ana respondía tranquilamente, pero Miguel notó ligera irritación en la voz, tal pasa cuando a una persona le piden que rinda cuentas de cada paso, como si hubiera cometido algo reprensible. Dejó el disco de algodón, se volvió hacia el marido de frente. En sus ojos pasó una emoción que Miguel no pudo determinar de inmediato. Se parecía a irritación, pero con mezcla de algo más, ansiedad, culpa, o simplemente cansancio por la necesidad de explicar momentos laborales obvios. No, no lo dijiste. Pero no importa. Es que Marianita se extrañó. Miguel decidió no profundizar en el tema. Las relaciones conyugales requerían cierto tacto, no toda conversación valía convertirla en interrogatorio. Además, la explicación de la mujer sonaba bastante razonable. El sábado por la mañana, cuando la familia por fin se podía permitir un desayuno pausado sin mirar el reloj y los horarios escolares, el teléfono de Ana sonó a las 9:30. La melodía del timbre cortó el silencio matutino, haciendo que todos levantaran la cabeza de los platos con tortitas. Ana cogió rápidamente el auricular y salió al pasillo, alejándose de la mesa familiar. Su voz llegaba amortiguada, pero Miguel distinguió retazos de conversación. Sí, entiendo. No, ahora no puedo. Te llamo en una hora. La conversación duró menos de un minuto. Ana volvió a la cocina, puso el teléfono en la mesa con la pantalla hacia abajo. Su cara expresaba ligera preocupación, tal tienen las personas que reciben noticias laborales desagradables. ¿Quién llamaba? El cliente. Tienen problemas con el suministro de estructuras metálicas. ¿En fin de semana? Miguel hizo esta pregunta no por suspicacia, sino más bien por sorpresa. En los 8 años de trabajo de Ana en el sector de la construcción se había acostumbrado a que los fines de semana la familia los pasara junta. Las llamadas de trabajo se daban rarísimamente y solo en situaciones de emergencia. El proyecto quema. Ya sabes cómo pasa en la construcción. Ana pronunció esto con ligero cansancio en la voz, como explicando una verdad obvia. Miguel realmente conocía la especificidad de su trabajo, plazos que no se pueden trasladar, situaciones de emergencia que requieren solución inmediata. Miguel sabía. Ana le había contado multitud de historias sobre clientes caprichosos, circunstancias imprevistas, suministros fallidos. El sector de la construcción vivía según sus leyes, donde el sábado podía convertirse súbitamente en día laboral y el domingo en tiempo de reuniones de emergencia. Pero antes Ana nunca recibía llamadas de trabajo los sábados. En todos los años de su vida en común los fines de semana habían quedado como tiempo familiar sagrado, cuando el teléfono callaba y todos los problemas se posponían hasta el lunes. Durante el desayuno los niños volvían gradualmente a su ritual matutino habitual. Carlos se untaba mermelada por la cara de las tortitas, convirtiendo el desayuno en proceso creativo. Daria cortaba cuidadosamente la tortita en trocitos pequeños, contando a cada trozo una historia separada sobre cómo llegaría a su barriguita. Alejandro levantó la cabeza del plato con tortitas, miró a la madre con ojos serios, iguales que los del abuelo paterno, que siempre decía directamente lo que pensaba. Mamá, ¿por qué ya no nos lees cuentos antes de dormir? La pregunta quedó suspendida en el aire, haciendo callar incluso a Carlos. El niño sintió instintivamente la importancia del momento y dejó de jugar con la comida. Sí os leo. Ana respondió automáticamente, pero en su voz se oía inseguridad. Intentó recordar cuando por última vez se había sentado en el borde de la camita infantil con un libro de cuentos en las manos. ¿No lees? Ya hace una semana que no lees. Daria apoyó al hermano, dejando el tenedor. La niña hablaba sin caprichos, simplemente constataba un hecho que sufría dolorosamente con el alma infantil. ¿Y no nos abrazas? Solo acariciarnos la cabecita y ya. Dos voces infantiles sonaban al unísono, sin rabia u ofensa, simplemente con triste perplejidad.
Para los niños la caricia maternal era parte natural del mundo, como la luz solar o el aire. Cuando desaparecía, el mundo se volvía un poco más frío y menos seguro. Ana miró a los niños, luego al marido. En su mirada pasó desconcierto, realmente no se había dado cuenta de cómo gradualmente se había distanciado de los niños, cómo los rituales familiares habían desaparecido imperceptiblemente de sus vidas. Es que me canso mucho en el trabajo. Proyecto complicado, nervios al límite. Antes también te cansabas, pero tiempo para nosotros encontrabas, dijo suavemente Alejandro. El niño hablaba sin reproche, con sabiduría impropia de su edad. A los 7 años los niños ya son capaces de notar cambios en el comportamiento de los padres, comparar antes y ahora, sacar conclusiones que a veces asombran a los adultos por su precisión. No hagas caprichos. Papá os lee. Pero queremos que tú también leas. Daria pronunció esto con tal sinceridad que Ana se sintió incómoda. La niña no exigía lo imposible, simplemente pedía devolver lo que había sido parte natural de sus vidas apenas unas semanas atrás. Ana se levantó de la mesa, empezó a recoger la vajilla. Movimientos bruscos, irritados, tales tienen las personas a quienes han puesto en situación incómoda, han obligado a justificarse por lo que a ellas mismas les parece incorrecto. Cuando termine el proyecto, todo será como antes. La promesa sonó mecánica, sin convicción. Los niños se miraron, aún no sabían analizar entonaciones, pero instintivamente sentían falsedad en la voz de la madre. Miguel abrazó al hijo por los hombros, lo atrajo hacia sí. El niño parecía disgustado, no caprichosamente, sino tristemente como un adulto. Los niños se acostumbran rápido a los cambios, pero olvidan lentamente lo bueno que había antes. Mamá tiene razón, ahora tiene mucho trabajo. Yo os leeré hoy 2 cuentos en lugar de 1. Después del desayuno, cuando los niños se dispersaron por sus asuntos, Ana volvió a recibir una llamada. Esta vez hablaba casi susurrando, de pie junto a la ventana en el dormitorio. Miguel lavaba platos en la cocina y no distinguió las palabras, pero la entonación le pareció extrañamente suave, nada oficial. En la voz no había esa sequedad oficial con que Ana normalmente hablaba con colegas o clientes. Al contrario, la entonación era confidencial, casi íntima, tal solo pasa en conversaciones con personas cercanas. La conversación duró unos 15 minutos. Ana de vez en cuando reía bajito, algo objetaba, en algo se ponía de acuerdo. Miguel involuntariamente escuchaba, intentando captar al menos palabras sueltas, pero la mujer hablaba demasiado bajo. Por la noche decidió ayudar a la mujer a preparar el bolso para el día laboral de mañana. Era una vieja tradición familiar, Miguel comprobaba que Ana no hubiera olvidado documentos importantes, llaves de la oficina, cargador del teléfono. Cuidado pequeño que economizaba minutos matutinos y nervios. En el bolsillo lateral del bolso de trabajo, entre tarjetas de proveedores y trozos de papel con números telefónicos, encontró una tarjeta blanca pulcra, Dmitry Andrés Volkov, director general, Volkov Development. La tarjeta era de calidad, cara, papel denso, estampado dorado, logo de la empresa. Tales tarjetas no se reparten a todos en exposiciones o conferencias. Era tarjeta personal del jefe de una empresa grande. Ana, ¿qué empresa es esta? Ana cogió rápidamente la tarjeta de sus manos, movimiento brusco, casi reflejo. Por un segundo en sus ojos pasó alarma, pero enseguida se controló. Empresa competidora. Estudio sus métodos de trabajo. ¿Para qué te hace falta la tarjeta de su director? Nos conocimos en una conferencia sectorial. Intercambiamos contactos. No me contaste sobre la conferencia. Miguel pronunció esto sin reproche, simplemente constatando un hecho. Antes Ana siempre compartía impresiones de eventos profesionales, contaba sobre ponencias interesantes, nuevos conocimientos. Una tontería. Media jornada escuché ponencias sobre nuevas tecnologías. Ana guardó la tarjeta en otro bolso, lejos de ojos ajenos. El movimiento fue tan rápido y cauteloso que Miguel involuntariamente reflexionó, normalmente la mujer no ocultaba contactos de trabajo. La semana siguiente Elena volvió a entrar en el instituto. Apareció durante el recreo grande con una carpeta de documentos bajo el brazo y expresión descontenta de la cara. La hermana trabajaba en un despacho jurídico ya 15 años y tenía costumbre de llegar al fondo de cualquier asunto. Trajo carpeta con documentos y expresión descontenta, tal tienen los juristas cuando descubren incongruencias en papeles oficiales o coincidencias sospechosas. Miguel, alguien ha hecho consultas sobre el valor de vuestra casa.
Elena se sentó en la mesa del profesor, desplegó los papeles. En su voz sonaba preocupación profesional. A los juristas no les gusta cuando parientes resultan en el centro de documentaciones incomprensibles. ¿Cómo es eso? A través de empresa tasadora. Encargaron certificado sobre precio de mercado de inmuebles en vuestro terreno. Miguel dejó el bolígrafo con que corregía otra pila de controles. ¿Puede ser para el seguro? He comprobado. La consulta iba de la empresa Techconstru. De tu Ana. Elena tendió certificado oficial con sellos y firmas. El documento parecía serio, no consulta privada de persona curiosa, sino procedimiento oficial de tasación inmobiliaria. Miguel cogió los documentos, estudió atentamente sellos y firmas. La letra era familiar, cuidada, con rizos característicos en las mayúsculas. Ana siempre firmaba precisamente así. ¿Seguro que de ella? La consulta la tramitó ella personalmente. Aquí está la firma. En casa Miguel esperó a que Ana volviera del trabajo. Los niños ya habían cenado y jugaban en el salón bajo supervisión de Marina. La atmósfera vespertina de la casa era tranquila, crujido de tarimas, risa infantil, olor de cena en la cocina. ¿Encargaste tasación de nuestra casa? Miguel hizo la pregunta de inmediato, sin preámbulos. En las relaciones familiares a veces es mejor hablar directamente, no dar rodeos. Sí. Quería contratar seguro en caso de incendio o inundación. Pedí a un colega que ayudara con los cálculos. Ana respondía tranquilamente, quitándose el abrigo en el recibidor. Su explicación sonaba razonable. Muchas familias aseguran inmuebles contra circunstancias imprevistas. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería hacer una sorpresa. Pensé que te alegrarías de protección adicional. ¿Qué compañía de seguros? Aún elijo. Comparo condiciones de diferentes empresas. La explicación sonaba lógica, pero Miguel notó que la mujer respondía demasiado rápido, como si hubiera preparado de antemano respuestas a posibles preguntas. Normalmente Ana hablaba más lentamente, pensando cada palabra. El jueves por la noche, clasificando ropa para lavar en el cuarto de baño, Miguel sintió olor desconocido en el vestido de Ana. La tela olía a algo ajeno, inesperado, perfume masculino con notas amaderadas y matiz apenas perceptible de tabaco caro. Ana, ¿de dónde viene en tu vestido colonia ajena? ¿Dónde? Ana se acercó a la cesta de ropa, miró al marido con ligera sorpresa. En sus ojos no había alarma, más bien perplejidad de persona que no entiende de qué se habla. Aquí, en el cuello. Miguel le tendió el vestido, gris, de negocios, que llevaba a la oficina los miércoles y jueves. En el cuello realmente se sentía olor persistente de perfume masculino. Ana olió la tela, frunció el ceño, como intentando recordar de dónde podía haber venido este olor. Ah, eso fue en el ascensor. Subía con un hombre que claramente se había herido con el perfume. Apestaba todo el ascensor. Huele mucho. Algunos hombres no conocen la medida. Creen que cuanto más se echen, más atractivos se vuelven. Se rió, pero la risa salió poco natural, demasiado fuerte y brusca para tal minucia. Ana cogió el vestido de sus manos, lo echó a la cesta con el resto de la ropa. Miguel cogió del escritorio un cuaderno viejo, ese mismo en que en su tiempo anotaba planes de clases de literatura, y empezó a apuntar los acontecimientos de las últimas semanas. No porque sospechara infidelidad, simplemente sentía necesidad de entender lo que pasaba, poner orden en los propios pensamientos. Lunes, Marina vio a Ana en el café, aunque hablaba del objeto. Sábado, llamada de trabajo en fin de semana. Martes, tarjeta de la empresa. Miércoles, consulta sobre tasación de la casa. Jueves, perfume ajeno en la ropa. Los apuntes parecían conjunto de nimiedades, coincidencias casuales. Cada una por separado tenía explicación razonable, reunión de negocios, situación de emergencia en el trabajo, conocimiento profesional. Pero juntas se componían en cuadro extraño que era imposible ignorar. Miguel releyó lo escrito varias veces. Las palabras en el papel parecían acusatorias. Pero él no sentía en sí rabia o celos. Más bien desconcierto y deseo de entender qué pasaba con la mujer a quien amaba ya 10 años. Ana se volvió aún más distante. Durante la cena respondía con monosílabos, evitaba miradas directas, se acostaba temprano. Su presencia en casa se volvió formal, estaba cerca físicamente, pero con el alma se encontraba en algún otro lugar. Los niños cada vez más a menudo se acercaban al padre buscando cariño y atención.
Alejandro pedía ayuda con los deberes, aunque se las arreglaba solo. Daria traía dibujos primero a papá, y ya después los enseñaba a mamá. Incluso Carlos se estiraba hacia el padre cuando quería que lo cogieran en brazos. «Papá, ¿es que mamá ya no nos quiere?», preguntó Daria cuando Miguel la acostaba. La pregunta sonó en la oscuridad del cuarto infantil, bajito y en serio. Daria yacía bajo la manta rosa abrazando al conejo de peluche y miraba al padre con ojos grandes. «Claro que os quiere. Simplemente ahora tiene periodo difícil en el trabajo». «¿Y cuándo terminará?». «Pronto, pequeña. Pronto todo estará bien». Pero el propio Miguel ya no estaba seguro de esto. Pronunciando palabras de consuelo a la hija, entendía que hablaba no tanto con ella como consigo mismo, intentaba convencerse de que todo aún podía arreglarse, que la familia superaría este periodo extraño de alejamiento. Fuera susurraban las hojas del viejo arce, ese mismo árbol que recordaba 3 generaciones de la familia. Pero hoy este sonido no traía el sosiego habitual. En el susurro de las hojas se oía alarma, presentimiento de cambios que ya no se podían parar. Miguel dijo a los niños que iba a consejo pedagógico. Pidió a Marina que se quedara más tiempo. Ana debía volver del trabajo a las 7. A las 6:30 aparcó cerca de la oficina de Techconstru y se puso a esperar. A los 20 minutos vio a su mujer. Salió del edificio no sola. A su lado caminaba un hombre alto con abrigo caro. Incluso a distancia se veía, seguro, de complexión atlética. Hablaban de algo, la mujer se reía. Junto al café el hombre cogió a Ana de la mano. Ella no la retiró. Luego él se inclinó y la besó en los labios. No beso amistoso, largo, apasionado. Miguel apretó el volante tanto que se pusieron blancos los nudillos de los dedos. Se subieron a un todoterreno negro con matrículas que Miguel memorizó automáticamente. Él arrancó el coche y fue tras ellos, manteniéndose a distancia segura. El todoterreno se paró junto a un edificio nuevo en barrio prestigioso. Ana y el hombre entraron en el portal sin mirar atrás. Miguel esperó 5 minutos, luego lo siguió. En el portal funcionaba ascensor. En el tablero brillaba el número 11. Miguel subió. En la planta 11 había 2 pisos. Detrás una puerta llegaban voces. La puerta resultó no estar cerrada con llave. Miguel la empujó y entró en el recibidor. En el suelo había zapatos femeninos tirados, botas masculinas. Más allá, abrigo echado, bolso, americana. Del dormitorio llegaba risa de su mujer. Esa misma risa que en casa no había oído ya hacía meses. Miguel fue lentamente por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba abierta. Lo que vio lo privó durante unos segundos de capacidad de pensar. Ana. La voz sonó tranquila, aunque dentro todo hervía. La mujer se volvió bruscamente. La cara se puso blanca como la calorías, gritó, agarró la manta, se la apretó al pecho. El hombre se levantó de la cama sin ningún azoramiento. Se puso la bata, tendió la mano. Dmitry Volkov. Y usted, por lo visto, es el marido. Bueno, ¿hablamos de hombre a hombre? La desfachatez de estas palabras hizo explotar algo en la cabeza de Miguel. Saltó hacia adelante, agarró a Dmitry por la garganta, lo empujó contra la pared. Cabrón. Dmitry resultó ser más fuerte. Con movimiento brusco se liberó del agarre, golpeó a Miguel en el vientre. Este se dobló de dolor, pero enseguida se enderezó y dio un golpe en la cara. Se agarraron, volcaron la lámpara de pie, chocaron contra la cómoda. Ana gritaba, intentaba separarlos. Paraos. Basta. Dmitry era más pesado y entrenado, pero Miguel luchaba con rabia, no sentía dolor, no pensaba en consecuencias. El espejo de la pared se agrietó por el golpe de la espalda de alguien. Los vecinos empezaron a golpear la pared. Miguel entendía que la fuerza no estaba de su lado y dio un golpe traicionero en la ingle, luego otro y otro y otro. Dmitry ya no representaba peligro. Ana estaba sentada en la cama, cubriéndose con la manta. Lloraba a lágrima viva como un niño. Miguel, puedo explicar. Es casualidad, ¿entiendes? No quería. Cállate. Te quiero. Quiero a los niños. Esto es simplemente. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estás con él? Ana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Eso no importa. ¿Cuánto? 6 meses. Miguel asintió.
Significa que todos estos meses de extrañezas, explicaciones, regresados tardíos, todo había sido mentira. Se acabó, en casa no aparezcas más. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué más me da ahora? Miguel, espera. Él se dio la vuelta y fue hacia la salida. Podemos arreglar todo. Gritaba Ana tras él. Romperé con él. Empezaremos de nuevo. Miguel no se volvió. Bajó por la escalera, se subió al coche. Las manos temblaban, no se sabía si de rabia o de adrenalina. Solo ahora sintió dolor de los golpes. La nariz se había hinchado, el pómulo dolía. En casa lo recibió Marina con cara asustada. Miguel, ¿qué ha pasado? Todo está bien. Gracias por quedarse con los niños. ¿Y Ana? Ana ya no estará aquí. Ana no apareció en casa durante una semana. Llamaba todos los días, pedía hablar. Miguel no cogía el auricular. Los niños preguntaban por mamá, él respondía que estaba de viaje de trabajo. El octavo día vino por la mañana. Estaba junto a la verja sin decidirse a entrar. Miguel la vio desde la ventana, adelgazada, con ojos apagados. ¿Podemos hablar? Habla. No aquí. Vamos al café. Miguel no quería dejarla entrar en casa. Acordó el encuentro por los niños, necesitaban claridad. En el café Ana pidió café, pero no lo tocó. Le temblaban las manos cuando intentaba encender un cigarrillo. He roto con él. ¿Cuándo? Esa misma noche. Le dije que no quería volver a verlo. ¿Y qué respondió? Ana calló, dio una calada al cigarrillo. Dijo que tampoco pensaba continuar. Tiene otros asuntos. Entiendo. Miguel, quiero volver a casa. Con los niños, contigo. Podemos empezar de nuevo. Miguel la miró atentamente. La cara había enflaquecido, bajo los ojos círculos oscuros. Pero eso no cambiaba la esencia. Mañana presento documentos de divorcio. No. Espera, podemos. No podemos. La confianza no se restaura. Ana empezó a llorar, bajito, sin esperanza. ¿Qué será de los niños? Se quedarán conmigo. Te verás con ellos los fines de semana, si quieres. ¿Y la casa? ¿Qué pasa con la casa? Me corresponde la mitad por ley. Miguel sonrió fríamente. La casa es hereditaria. Los documentos están solo a mi nombre. No te corresponde nada. Entonces exigiré pensión alimenticia para los niños. Exige. Los niños se quedan conmigo. Ana entendió que negociar era inútil. ¿Dónde voy a vivir? Con tus padres. O alquila piso. Son tus problemas, y además tienes dinero. En casa esperaban a los niños preguntas difíciles. Alejandro preguntó directamente. Papá, mamá ya no nos va a querer. Mamá os quiere. Pero no puede vivir con nosotros. Así pasa a veces entre adultos. ¿Por qué? A veces las personas toman decisiones que no se pueden arreglar. Daria se echó a llorar, exigía que llamaran a mamá. Miguel abrazó a la niña, le acarició el pelo. Mamá vendrá los fines de semana. Pasearéis con ella, jugaréis. ¿Pero no nos leerá cuentos todas las noches? No, pequeña. No lo hará. Carlos no entendía lo que pasaba. Varios días anduvo por la casa, se asomaba al dormitorio de los padres. Un mes después Elena trajo noticias. ¿Sabes por qué Dimitri dejó a tu Ana? ¿Por qué? Tengo contactos en círculos inmobiliarios. La usó para acceder a información sobre vuestra casa. Planeaba alguna construcción en el barrio. En cuanto entendió que la casa no le tocaba, desapareció enseguida. ¿Y qué pasa ahora con ella? Intenta trabajar, pero la reputación está estropeada. Todos conocen el escándalo. El mundo de la construcción es pequeño. Miguel no sintió satisfacción por esta noticia. Simplemente la aceptó como hecho. Marina se hizo cargo de más obligaciones de la casa. Cocinaba, lavaba, ayudaba a los niños con las lecciones. La mujer no preguntaba nada sobre las causas del divorcio, simplemente apoyaba a la familia en momento difícil. Miguel, si necesita ayuda, recurra a mí. Los niños son buenos, necesitan estabilidad. Gracias, Marianita. No sé qué haríamos sin usted. Ana empezó a venir los sábados.
Los niños la recibían con recelo, recordaban cómo se había vuelto fría antes de irse. Alejandro respondía con monosílabos a las preguntas, Daria se pegaba al padre. Solo Carlos se alegraba de mamá sinceramente. ¿Quieres que vayamos al parque?, proponía Ana. No quiero, respondía Alejandro. Tengo cosas que hacer en casa. ¿Qué cosas a los 7 años? Ayudo a papá con Carlos. Le leo libros. Ana entendía, los niños ya no confiaban en ella. La autoridad de madre había sido socavada por su propio comportamiento. Después de otra visita fallida confesó a Miguel. No me quieren. Te quieren. Pero no entienden por qué los abandonaste. No los abandoné. Tú me echaste. Los abandonaste 6 meses antes de eso. Simplemente físicamente aún estabas en casa. Ana no encontró qué objetar. En invierno vino con una propuesta. Vuelve a cogerme. Por los niños. Seré esposa ejemplar. Es tarde. ¿Por qué? Muchas familias superan infidelidades. Porque no solo me traicionaste a mí. Traicionaste a los niños cuando empezaste a evitarlos por el amante. Me corregiré. No. Tomaste la decisión. Ahora vive con las consecuencias. Miguel restauraba la vida lentamente, día a día. Leía cuentos a los niños, ayudaba con las lecciones, los llevaba al teatro y al cine. Entendía, la honestidad es dolorosa, pero mejor que la mentira bonita. Los niños se acostumbraban al nuevo orden. Alejandro se volvió más serio, ayudaba con los pequeños. Daria siguió dibujando princesas, pero ahora vivían en casas con papás, no con príncipes. Ana se quedó sola. Dimitri desapareció de su vida en cuanto entendió la falta de perspectiva de los planes. El trabajo lo perdió, la dirección no mantiene empleados con reputación manchada. A veces se paraba cerca del colegio donde estudiaba Alejandro, esperando encontrarse con el hijo. El niño la veía, pero pasaba de largo. No con rabia, simplemente sin interés. Como junto a una persona ajena. Miguel no se vengaba de la exmujer. Simplemente vivía adelante, construyendo nueva vida sobre fundamento de verdad. Los niños crecían entendiendo, papá nunca los engañaría ni los traicionaría. La verdad resultó dolorosa, pero liberadora. La mentira era bonita, pero destructiva. La decisión estaba tomada. Y las consecuencias aceptadas.